Le habla José Luis Ingaruca de Caracas, Venezuela. Soy una persona con discapacidad de secuelas de polio y desde hace 33 años vivo aquí en Venezuela. Soy natural del centro del Perú, de la provincia de Junín. Siempre he querido compartir mi experiencia de lo que acontece acá en este país desde que me recibieron en el año de 1987. Quería más que nada centralizarme en lo que es la ley para las personas con discapacidad en Venezuela. En Venezuela, desde el año 2000, más o menos en agosto, se hace una nueva ley para las personas con discapacidad. Y muchos de los artículos y también muchas de los reglamentos que había hacia los ciudadanos con discapacidad eran muy escasos. ¿Por qué muy escasos? Porque no había mucha información. Entonces poco a poco se fueron corrigiendo en el transcurso de esos años. Se aprobó esa ley para las personas con discapacidad. Más que nada, pues les comento esto. Veo que en el Perú también hay una ley que nos da derechos, que es la 29973. Estaba leyendo esa ley y veo que es buena, solamente pues queda algo más que agregar y aparte que se agregue, que se cumpla. ¿Quiénes son los que quiénes tienen que hacer cumplir esta ley y quiénes son pues los responsables directos? Diríamos cada uno de nosotros, porque si nosotros no sabemos nuestros derechos, ¿verdad? Y nuestros deberes, nunca le podemos exigir a ninguna autoridad que nos respete nuestras condiciones. Quizás unos más que otros menos, pero por igual la ley nos da ciertos privilegios para la inclusión social, laboral y educativo. Acá en Venezuela, desde el año 2009 más o menos, se hace todo de nuevo, se corrigen y se llega pues no al término de su aprobación, pero ya es ley, aprobado por un Congreso y quizás todo lo que hemos integrado en esa mesa de participación, mi persona, muchos grupos también vinieron invitados, creo que de Perú también estuvieron acá, para que acudieran a ese Congreso Latinoamericano de Personas con Discapacidad que se realizó en Margarita. Mi persona estuvo presente. Y sí, la ley de estos países de Latinoamérica casi pues se parecen porque es una ley internacional. Una que otras cosas han cambiado. Pero la mayoría decía que gustaba mucho la ley de Venezuela. ¿Por qué gustaba mucho la ley de Venezuela? Porque se hizo ley que las personas con discapacidad tuvieran acceso a la educación gratuita. Quizás en algunas universidades particulares le exoneraban a un tanto por ciento como una beca. Tenían accesibilidad a la educación como cualquier otra persona normal. También después se hizo una petición de los pasajes tanto local, urbano y nacional. Les pongo por ejemplo, en la capital que es Caracas, Venezuela,
estamos exonerados al 100% de los pasajes, accesos de transportes del gobierno y público, privado como se diría. Y a nivel nacional estamos exonerados del 50%, tanto en vuelos nacionales, privados y empresas del gobierno, terrestres igual. También estamos exonerados de impuestos. Todas las personas con discapacidad tienen acceso a tratamientos, a muletas, a equipos de prótesis, sillas de rueda, otras cosas que usa un PCD, totalmente gratuito. Hicieron cumplir su trabajo o exigen que cumpla su trabajo al 100% CONADIS de Venezuela, que anteriormente también pues pasaba como en el Perú, no funcionaba. Poco a poco pues se hicieron grupos que realmente PCDs trabajan ahí, conocen la situación directamente, vamos a decir, de compañeros y hermanos. Sabemos qué es pasar por esta situación, que a uno le haga falta una muleta, una silla de rueda, una prótesis, un aparato ortopédico. Entonces, pues la persona que trabaja en esos departamentos saben que mucho dependemos de todo lo que es el equipo de ortopedia. Y gracias a Dios es también gratuito. Muchos de ustedes se preguntarán si en Venezuela todo es gratuito y por qué la situación amerita que está así. Bueno, siempre he dicho, todo no puede ser perfecto. Siempre también hay sus cosas, ¿no? Como por lo menos quizás personas que no cumplen su función al servicio de los PCDs al 100%, por muchas razones. Las burocracias también, no vamos a decir que no existen. Existen, pero menos que antes. Por lo menos en mi caso, yo soy un pequeño empresario, confeccionista de artículos de cuero, y sí he comprobado muchas cosas que acá me ha ido bien. Y me va bien, voy a decirlo. Así, muchos de ustedes dirán, oye, pero si la situación en Venezuela es así, es. Pero yo tengo trabajando en este país pues 33 años y he dado todo por esto. Vamos a decir que esto es mi segunda patria, porque mi primera patria, no lo puedo negar, es mi tierra, Perú, y soy de la serranía del Perú. Pues también quiero decirles que aquí con esa ley se hizo un censo nacional de todas las personas con discapacidad, ya sea leve, severo, término medio, como se llame. Entonces a todos se le calificó para una pensión, vamos a decir, ¿no? O significativamente en ese tiempo, pues había arrancado creo que con un 20%, no, un 50% equivalente a un sueldo mínimo. De ahí progresivamente iba aumentando también de acuerdo a la situación y los contratos laborales que había. Y bueno, eso se dio a todas las personas. No hacía falta que tuviera 65 años, 50, las mujeres, o no. El que calificaba de 0 años hasta arriba, 70, 80, le daban pues su pensión cada quincena de cada mes. O sea, estamos hablando que cobraba mensualmente. Es una de las cosas que se podría hacer en el Perú, porque realmente los recursos existen. Lo que pasa, vuelvo y repito, nadie nos va a venir a nosotros, ¿verdad? A decir, mira, ¿sabes qué? Esto te corresponde a ti o este te toca a ti. Y menos pues en estos países del tercer mundo, vamos a decir. Con esto no menosprecio a nadie, no generalizo, pero lamentablemente en las manos de poco que está la administración pública, ¿verdad? O el gobierno, pues cometen cosas que ya muchos de ustedes conocen. Mi experiencia como PCD, diría yo, se me ha hecho fácil acá. ¿Por qué? Porque este es un país cálido, su gente es muy amable, entiende que hay que ayudar al prójimo. Yo creo que es más como cultura de ellos, que si una persona necesita, no hace falta que lo remarquen o que le digan, que le repitan,
Si no, pues si se puede ayudar, se colabora de muchas maneras. Eso es lo que hace falta en nuestro país. Yo creo que con mucha información, nosotros mismos como PCD, hablando con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, podemos educar a una población que todos somos iguales. A la larga, pues, muchos también van a llegar quizás a ser una persona con discapacidad o limitaciones físicas por circunstancias de la vida. Lamentablemente, pues nadie está seguro en este mundo. Entonces, ¿por qué no? Si cualquier otra persona normal, ¿verdad?, realiza actividad laboral o en otras cosas, puede llegar a tener un accidente, puede llegar a pasarle muchas cosas en el día a día, en estos tiempos que vivimos. Entonces, pues esa persona si ha trabajado, ¿verdad? Y ha visto que le han concientizado a que acepte personas con discapacidad, sin discriminación, él también se sentirá una persona de la sociedad, no porque viene ya de un mundo que estuvo sano, fuerte y bueno, adaptarse a la sociedad de personas con discapacidad. Más bien va a ser todo al revés. Nosotros no tenemos por qué mirarle a un hermano nuevo o a una hermana nueva que haya sufrido un accidente u otras cosas que le haya pasado y haya pues caído en la discapacidad o en la limitación física. Siempre he dicho, debemos pensar en futuro. Entonces, pues invito a toda la sociedad peruana, ¿verdad?, a trabajar en esto. Llámase personas con discapacidad, con limitaciones, como se quiera llamar. Yo tengo muchas anécdotas de este país. Si realmente pues voy a enumerar, va a pasar mucho tiempo. Entonces quería comentarle mi experiencia con mis 50 años que tengo de edad. Me ha ido bien. Tengo accesibilidad a los remarques de estacionamiento. Tengo accesibilidad en las colas preferenciales. Y así muchas cosas. Por eso vuelvo y repito, quizás muchos dirán la situación ahorita que vive Venezuela, ¿por qué ha llegado a eso? Si la gente está, bueno, son cosas, yo mucho le digo a mis amistades, tienes que vivir en Venezuela para que sepas lo que acontece aquí. Claro, yo no defiendo a ningún partido político, siempre lo único que he defendido es mi trabajo, he cumplido como cualquier otro ciudadano con mis deberes, ¿verdad? Y me he acogido a las leyes venezolanas, siempre respetándolas. Y me ha ido muy bien en este país, no puedo quejarme. Yo que he viajado a muchas partes de otros países, también veo que en tema de discapacidad, por lo menos en la hermana República de Colombia han avanzado mucho, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, ni qué decir. Hace 30 años, 20 años, Brasil era un desastre en este tema, pero hoy en día no, ya se ha hecho como cultura general que hay que darle una mano a un PCD, hay que darle una preferencia. Los empresarios están conscientes que ellos pueden hacer trabajos como cualquier otra persona, hasta muchas veces mejor. Entonces no tenemos, hermanos, por qué amilanarnos ante ninguna situación.